Bueno, bienvenidos a una nueva entrega de Tertulias desde Volver a Amarme. Hoy vamos a hacer un programa, creo que más bien educativo sería la palabra, porque en este espacio hablamos sobre Gestalt, sobre psicoterapia Gestalt, y psicoterapia Gestalt suele tener términos que son muy propios, digamos, de esa disciplina. Entonces se me ocurrió la idea y por eso invité a Carmen para que me ayudara a hacer como un glosario de cuáles son las palabras y los conceptos que usamos fundamentalmente en psicoterapia Gestalt. Entonces vamos a tratar de hacerlo, vamos a ver si nos sale en una entrega o dos, vamos a ver ahora cómo nos sale. Puede ser en una, en dos, porque son un montón de conceptos. Esto se llama Tertulias desde Volver a Amarme. Mi nombre es Raiza Ramírez y me acompaña hoy Carmen Elena. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Bueno, tú estudiaste, o sea, ¿tú conociste o conoces alguna otra disciplina además de la Gestalt, digamos, como para comparar y que te haya gustado más, o por qué te gusta la Gestalt, o qué te gusta de la Gestalt? Lo que pasa es que cuando yo decidí por gestal, estaba viendo qué carrera psicológica tomaba. Y Ah, la otra alternativa era la psicología tradicional, claro, psicoanálisis en la universidad. Y me pareció, cuando vi el pénsul de la carrera de gestal, me pareció que era más enfocada a lo que yo estaba buscando. ok, Porque nunca estuve convencida de ser psicólogo, sino quería más. Creo que el terapeuta está más involucrado con el paciente, no está posicionado en otro nivel, sino creo que estamos de tú a tú y el acompañamiento es totalmente diferente. De hecho, los terapeutas gestal nos exponemos. Cuando claro, el paciente no logra captar la idea, nosotros nos exponemos con nuestras historias claro. personales. Fíjate que yo llegué siendo paciente, porque yo no sabía. Mm, Entonces yo empecé a hacer terapia con una gestaltista. Y me pareció muy rápido. O sea, yo a los 3 meses sentía cambios profundos. ujú. Eh, y yo le pregunté, ¿qué es esto? Claro. Esto que tú y yo hacemos, ¿de qué se trata? Y ella me explicó. Y de hecho yo no sabía, pero por lo menos en Venezuela, ella me dijo, mira, hay escuelas que no, porque yo quería hacer la escuela de psicología del pregrado, me dijo, hay escuelas Ujú, como técnica que te enseñan ujú. psicoterapia Gestalt. Y ahí Lo que pasa es empecé. que cuando haces el comparativo, lo que hace un psicoanalista en 7 sesiones, un gestaltista lo hace en 2. Lo que pasa, y ahí también, bueno, esto es una curiosidad, pero una de las razones por las que surgió la Gestalt, que el creador es Fritz Perls, digamos, la cabeza fundamental, después pasaron mil cosas, Ujú. por su pelea con el psicoanálisis. Pero bueno, su pelea con Freud, pero directamente, porque antes todos eran psicoanalistas o pacientes de psicoanálisis o ejercían, o sea, no había otra cosa, no había otra disciplina. Hasta que Y él otra, se... y con- otra cosa relevante para mí con mis pacientes es que no todos les gusta el gestal, no les gusta lo preciso, lo rápido, no hay gente que le gusta que lo escuchen de la misma problemática, el mismo tema, durante varias sesiones seguidas y no avanza y no quiere avanzar y hay que esperar, o sea, no todo el mundo funciona con gestal. Es No, muy no, rudo. o sea, es como todo, o sea, no todo el mundo está para constelaciones, no todo el mundo está para, Ujú. digamos, psicoanálisis, o no todo el mundo está para Sí. comunicación conductual. Eso hay que encontrar no solamente encontrar la disciplina, sino también el vínculo terapéutico, que es tan importante. Y que no es... De todos mis pacientes, yo tengo, por decirte, como 3 que salieron corriendo en la primera sesión y no, que esto es muy doloroso, no quisieron esa verdad. Pero después de 1 año y medio me tocan otra vez la puerta. Hola, aquí estoy otra vez, no me gustó, pero creo que no resolví por allá con aquello, me vengo otra vez por acá. Bueno, Sí, a mí me impresionó mucho, o sea, me impresionó mucho como paciente y luego me encantó como estudiante, me pareció brutal, o sea, era así como wow. Pero bueno, la idea entonces de hoy es acercarnos a los conceptos fundamentales de la Gestalt. sí. El primero, pues, es Gestalt, como tal. Si yo me Ujú. pongo estricta en la forma, Gestalt lo que significa, porque es una palabra que viene del alemán, y significa estructura y forma.
Y la Gestalt se simboliza, digamos, con un círculo, como un redondo, como una culminación del círculo. Y lo que de alguna manera yo creo que resume es esta necesidad que tiene el organismo de cerrar lo que tiene abierto, las experiencias que tiene abiertas. No sé si tú quieres complementar ahí Y algo más. nosotros como pacientes muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos inconcluso, todo lo que tenemos pendiente, todo lo que no es cerrado. Yo me expongo. Yo había trabajado, mi tema relevante en mi vida fue mi padre. Claro, Y no pensaba, porque tuve una mamá con cáncer al final, y no pensaba que tenía pendientes con ella. Y Gestal me enseñó, y toda mi terapia, toda mi carrera de Gestal, que fueron 4 años y medio, fue cerrando el tema con mamá. Brutal, porque yo no me había dado cuenta. Y tenía años haciendo terapia. claro. Y sí, tiene que ver, o sea, con muchos de los conceptos de los que vamos a hablar, pero por sobre todas las cosas es estas situaciones que están inconclusas para nuestro organismo, para nuestro ser y que necesitamos cerrar. Necesitamos Exactamente. completar. Y lo que hacemos normalmente, por eso es que repetimos situaciones, personas, jefes, amores, cosas, porque lo que está buscando ese organismo justamente. Es exactamente el cierre. Ah, ajá, así es. Ok. El segundo concepto es el aquí y el ahora. Cuéntame. Sí, este es el tema, para mí es la médula ósea vegetal, porque nosotros, como no nos damos cuenta, la mayoría de los casos, por todo lo pendiente, estamos en el pasado. Y si no, estamos en el futuro. Estamos siempre ya qué es lo que vamos a lograr y qué es cuál es el dolor, la rabia, la tristeza, la impotencia, la frustración que traemos de atrás. Y me encanta gestar porque gestar te ubica en aquí, ajá, ahorita, hoy, cómo te sientes, hoy, cómo lo piensas, hoy, cómo lo sientes. O sea, ubicarte en el ahora para poder avanzar, porque si no estás allá, no estás ni aquí ni allá. Claro. Que esa es la característica. Dice el concepto enfoque terapéutico que que enfrenta el vivir de la experiencia actual. Hoy cómo es, hoy cómo es en ti, hoy cómo lo piensas tú, cómo lo piensas. ¿Sí? Claro. ¿Cómo lo Y eso sientes? nos ayuda un montón porque salimos de donde estamos bebidos. Uh-huh. Y de hecho, esa es como la característica básica del neurótico, que es no vivir en el presente. Y justamente lo que la psicoterapia gestal busca es traerte o traer al paciente, traerme al aquí y a la hora, al presente, a este momento. E incluso aunque estemos contando una experiencia pasada, la invitación va a ser cuéntalo como si estuviera pasando en este momento. Cuéntalo en primera persona y en presente. Y eso aviva toda la emoción al pelo. Es muy lindo. Hace el impacto ahí, sí, sí, y ahí se da cuenta. Uh-huh. Sí, y Sí, bueno, y es todo un reto también esto de vivir en el presente, o sea, tratar de hacer ese intento de estar como bien conectado en el presente y en el aquí y el ahora. Es un reto gestáltico. Ok, sí. el tercero, que es importante, que si bien es biológico, tiene que ver con la Gestalt, o se toma para la Gestalt, que es la homeostasis. ¿Tú cómo le dices, homeostasis Uh-huh. o homeostasis? Homeostasis le digo yo, sí. Pero yo porque soy fanática de la ortografía y las acentuaciones. Ok, entonces como proceso biológico, este es un proceso, la homeostasis o la homeostasis, que es la búsqueda que tiene el equilibrio naturalmente, la búsqueda que tiene el organismo naturalmente a conseguir ese equilibrio. Y el ejemplo que a mí siempre se me ocurre es como cuando tenemos calor, que la forma Uh-huh. del organismo de equilibrar la temperatura es sudando. Porque la búsqueda es que el cuerpo, la temperatura corporal se parezca a la temperatura afuera o esté lo más cercana posible. Y eso, que se hace en un proceso biológico natural, en el proceso emocional es parecido. Es nosotros, el organismo, nuestro cuerpo, nuestro organismo va a intentar hacer los mecanismos posibles, sean neuróticos o no neuróticos, para encontrar un balance con el afuera. Es así, yo creo que nosotros toda nuestra vida estamos en eso. Claro. Es que volvemos una y otra, es un ciclo constante, como el ciclo de la experiencia.
Es decir, nos Mm, desbalanceamos, nos volvemos a balancear, nos desbalanceamos, nos volvemos. Es constante, exactamente, es constante. así. Ok, bueno, vamos con el cuarto, las pautas lingüísticas. Tema. Sí, eso lo que quiere decir es que siempre tenemos que hablar cuando estamos aprendiendo con gestar, cuando estamos haciendo las terapias, en hablar en primera persona. A mí me llamó mucho la atención esta pauta porque cuando uno está relatando algo, en la familia, por ejemplo, yo digo, no, porque uno pensaba cuando estaba pequeño que tal cosa, tal cosa. Y el terapeuta gestal te dice, no, uno no. ¿Quién? Bueno, nosotros. Ajá, nosotros los hermanos, nosotros, los hijos de Olimpia. No, no, no. ¿Quién? ¿Quién está aquí ahorita manifestando todo esto? Entonces, a mí el primer año me costó porque era como que centrarme y darme cuenta que soy yo la que estoy hablando, soy yo la que me siento mal, no soy con mis hermanos. Y te va llevando hasta que se te hace como un hábito. Te haces un buen hábito y entonces, y se me salía el uno, ¿no? Porque uno cuando cree que está, perdón, yo creo, yo pienso yo Sí, siento. Entonces te vas haciendo presente con el tú en primera persona. y haciéndote cargo, porque te vas haciendo cargo de Responsable. lo que Ujú, es de lo que te pasa o de lo que me pasa. Y además cambia mucho la dinámica. Si tú escuchas, por ejemplo, cuando se trabaja con sueños, la narración de un sueño en tercera persona, ujú. cuando lo narras en primera persona, es otro sueño, es otra historia. Bueno, ni hablar de las personas que hablan de sí mismas en tercera persona. Sí, sí, porque es una, una forma de defenderse. Sí. Y ahí en la lingüística también aparece cuando yo estoy relatando algo, digo, pero, tal cosa y completo, ¿no? Ahí también te enseñan que no pongas el pero, sino que pongas y, tal cosa, tal cosa. Ese Claro. cambio, esos dos cambios son fundamentales. Sí, el tiempo presente, el hablar desde el yo, tratar de quitar el pero. Ay, eso es Ujú. poderosísimo cuando tú ves el cambio ahí de... Hay un ejemplo que nos ponían siempre en clase que era como que fui a la fiesta, pero me fui temprano. O la comida estaba rica, pero no había mucha bebida. Claro, porque es como anular todo lo que habías dicho antes, lo anulas ahí. En cambio, con el i incluyes. Exacto. Si dices la comida estaba rica y había poca bebida. Estás describiendo como ambos mundos. Ujú, Y sí, y se lleva mucho, bueno, eso se, en sí. algún momento los terapeutas y los que dirigen grupos o si dirigimos grupos en onda gestáltica, nos terminamos volviendo así bastante persecutas con esto de dilo en primera persona, tráelo aquí a la hora, hasta que bueno, Sí. y va, y va saliendo. Ok, el quinto concepto que tenemos es el del contacto. Yo para esta voy a citar a Irving y a Miriam Polster, que son autores brutales que hablaron de este tema, y ellos definieron el contacto como la función que sintetiza la necesidad de unión y separación. Que a mí me encanta el concepto de ellos porque a veces creemos que el contacto es juntarnos. Y el verdadero contacto Ujú, poder juntarnos para luego separarnos. Y ahí es donde finaliza el contacto. Y ahí yo suelo usar la frase de hasta el beso más rico se acaba. ujú. Porque si no Lamentablemente. nos quedamos pegoteados y justamente. Y el contacto es súper importante en la psicoterapia gestal y para el organismo porque según nuestra forma de contactarnos va a ser nuestra forma de satisfacer nuestras necesidades y vamos a estar más felices o más sanos o menos sanos. Ujú, Y eso sintetiza el contenido, por eso es tan importante. Y se le da mucho énfasis y foco a la forma en la que la persona se contacta. Se contacta consigo misma, se contacta con el otro, se contacta también con el ujú, ambiente. Que no solamente el contacto se da entre dos seres separados, digamos, como dos individuos, sino también está el contacto conmigo. Entonces eso es súper importante.
No sé si le quieres agregar Es algo. importante también. El contacto es un temazo, es un temazo. No, así tal cual como lo dijiste. Ahí no Ok, hay nada que agregarlo, sí. chévere. La sexta es figura y fondo. Ay, me encanta figura y fondo. De figuricundo. Sí, esta es una herramienta importante en la terapia, muy importante, porque el concepto dice organizar las percepciones resaltando un tema sobre el resto de la estructura, del entorno, del relato, de lo que está diciendo el paciente. Por ejemplo, si yo estoy hablando aquí con Raiz ahorita y yo veo, a mí me llama la atención el suéter, ¿sí? El color del suéter. Y no estoy determinando más nada, lo demás no me llama la atención, no estoy observando nada. Y cuando hablamos de esto, ayudamos a que el paciente vea el todo, qué es lo que hace la figura, qué es lo que te llama la atención, pero que el fondo de todo lo que está ahí, que se te está escapando, que no lo ves en el momento, que no lo viste nunca antes. Y lo puedes ver ahora y percibes. Entonces empiezas a ver los detalles, que es el micrófono, los lentes, el Claro. cuadro, la pared, la línea, el color, un corte de un color arriba y uno debajo. Logras ver todo. Y el paciente es cuando hace el insight, cuando se da cuenta. Hay una, ¿cómo se llama? La psicoterapia gestal, tal y como la diseñó y la creó Peirce, está basada en las leyes de percepción. Y Uh la ley de -huh. Fibonacci es una de las leyes de percepción. Que lo que dice es que cuando algo se hace figura, lo demás empieza a ser fondo. Que es un poco lo que tú estás describiendo. Que es como si yo estoy Uh viendo, -huh. de repente ese sol que se está poniendo es una figura para mí. Y todo lo demás es como si desapareciera de alguna manera y empieza a ser fondo. Y ahí vale la pena citar a Pérez cuando decía que siempre el proceso es el proceso. Entonces, lo que emerge para la persona, y eso yo creo que está bueno saberlo como terapeuta, es su proceso y esa es su figura. Y entender también la figura del paciente creo que es importante. No Claro, sé si... yo lo tomo como cuando el paciente viene con su motivo latente de la terapia y viene con su figura y no está viendo el fondo, ¿sí? Y entonces nosotros, los terapeutas, lo acompañamos a que vea todo y después elija por dónde empezar. Claro. Y eso no, hay, digamos, visualmente, para entenderlo bien, hay muchos ejercicios visuales de estos de dibujos en donde Ujú. qué ves y qué no ves, que eh, está la de la de las dos copas, o la de la copa Sí, que son dos caras también, que es como el símbolo de la Gestalt, eh, que tiene que ver con eso. O sea, porque al final, cuando la mente hace algo de figura, lo demás pasa al fondo, y justamente la visión holística de la Gestalt hace necesario que se vea ese todo. correcto. Y nada, es lindo como entenderlo también. Y yo creo que para la vida lo que nos ayuda es como esto de entender, bueno, qué es figura. O sea, o qué se me está haciendo figura en este momento. Ujú. Sabiendo que hay un fondo. O sea, De hecho, hay ejercicios que donde tú tienes que mirar y lo que tú percibes no es lo que yo estoy percibiendo. No sé, en un claro, árbol y lo primero que yo veo es la pantera y tú ves primero el elefante y va a depender de la historia de vida que traemos cada una, exactamente. de la personalidad, de la percepción, de Sí. muchas cosas. Ok, el siguiente concepto, que es el número 7, es la frontera de contacto, que va vinculado a el tema del contacto. Y yo lo voy a leer ahí textual, porque es medio Ujú. trabalenguas, pero después lo ahondamos un poco más. Dice, es el punto donde se experimenta el yo en relación a lo que no es el yo. Es el lindero de una relación particular entre el organismo y el ambiente. Y una de las cosas que también es muy relevante en el tratamiento y en la psicoterapia gestal es esta necesidad de límite que hay, que a veces no necesariamente es un límite físico, que puede ser un límite emocional, que puede ser un límite invisible, pero que está allí. Entonces el punto donde se termina mi yo y empieza el otro o el ambiente es lo que se llama esa frontera de contacto. Y esa frontera de contacto, digamos, lo más sano es que esté como entreabierta o que tenga la posibilidad de abrir y de cerrar, que sea flexible.
porque Ujú. una frontera que está muy cerrada es tan neurótica como una frontera que está muy, muy abierta y permite como la salida y la entrada de todo. Entonces, el tratamiento y, digamos, el acompañamiento terapéutico va vinculado a que la persona pueda generar una frontera de contacto, un límite que sea flexible y que pueda abrirse y que también pueda cerrarse cuando lo necesite. Exacto. Yo Ok, tengo aquí un pedacito que decía, no es una pared, sino una zona viva de interacción. exacto. A mí me gusta pensarlo como una suerte de colador, porque tengo la sensación de que el colador de este huecos grandes, ahí se te escapa todo. Pero si Ujú. tienes un colador que es Más mediano, o, tupido. pues, claro, que sea flexible, que tú puedas decir, bueno, uso este para esto y uso, porque no siempre estamos en la misma, como en la misma necesidad o en la misma onda, tanto de dar como de recibir. Y Exactamente. bueno, vamos con el octavo, que es fenomenología. Ajá. Aquí yo tengo, dice, método que busca describir la experiencia tal cual como se presenta, sin juicios y sin prejuicios. Es como la realidad vivida, pues. Sí. Bueno, ese concepto, si bien tampoco lo, o sea, no es un invento de Peirce, porque la fenomenología viene de antes, digamos como concepto, también lo usamos en constelaciones familiares. Sí. Es esto de quedarnos más apegados a lo descriptivo y al fenómeno. Cuando algo es obvio, ese es otro aspecto muy importante de la psicoterapia esta, que es diferenciar lo obvio de lo imaginario. Ujú. Es lo que yo puedo describir y posiblemente en lo que no va a haber discusión porque es obvio Y este es la otra cara de la moneda de la figura y fondo, porque en figura y fondo es lo que percibimos. Aquí no es lo que percibimos, es lo que está allí. lo que es. Nos guste o no nos guste, no importa, da igual. Exactamente. Entonces, por ejemplo, algo obvio pudiera ser que en este momento, que es obvio porque además es comprobable y, por ejemplo, no vamos a discutir por eso, es que tú vives en Argentina y yo vivo en Argentina. Ujú. Y eso es algo obvio, que es comprobable, que lo podemos confirmar, que no es discutible, que luego que a mí me guste vivir en Argentina o no, por ejemplo, yo no te pudiera decir, bueno, es obvio, Carmen, que a ti te ha ido buenísimo aquí, es obvio que tú estás feliz aquí, por decir, Claro. porque no lo sé. Ujú. Y que posiblemente podría preguntártelo y además posiblemente ayer pudo haber sido de una forma y hoy de otra. Entonces ahí hay una diferencia importante y esto de vivir, para el terapeuta es súper importante la fenomenología, pero también para el paciente, también conectarse con esta cosa de lo que es obvio. Exactamente. Se vive yo creo que un poco mejor desde los... ¿no? Por eso es que mucha gente no le gusta estar. Claro, así es mejor, es mejor. Ujú. Porque además no hay lógica, esta cosa de, bueno, pero es lógico que lo que a veces decimos, Ujú. ay, no es lógico, es obvio. No, hay cosas que no son obvias. Lo obvio es lo descriptible y eso corresponde a lo fenomenológico. Ujú. Ok, vamos con el concepto número 9, que es el de las necesidades. Las necesidades es un temazo también y es súper importante. Dice, es el motor de la autorregulación organizada. Impulsa al organismo a interactuar con el entorno para satisfacer carencias fisiológicas o psicológicas. Y ahí es donde, ese es el punto donde inicia el ciclo de la experiencia y donde inicia, digamos, esto que hablábamos de la homeostasis, del proceso de autorregulación. Se basa en una necesidad. Y a veces, esto también lo podemos, ahí me contarás tu experiencia como terapeuta, pero a mí me ha pasado que tengo pacientes que ni siquiera están como conectados o al tanto de sus propias necesidades, que no las registran corporalmente, emocionalmente, no lo saben. Y ese es un punto fundamental, como poder, que la persona pueda contactar y conectar con lo que necesita, sea lo que sea eso que necesita, sea desde el punto de vista físico o emocional.
Aquí yo tengo una experiencia siempre con algunos de mis pacientes, creo que un cuarto por ciento de los pacientes, que vienen a la sesión, pero dicen así, ¿no? Tengo, no sé, como 5 temas que trabajar y no sé cuál es, por cuál voy a empezar. O sea, no se da cuenta o no puede, porque aquí es donde entramos nosotros con el tema de el inconsciente. Una cosa es lo que, bueno, yo vengo a mirar para mí, yo tengo problemas con mamá, hermano, necesito buscar el empleo, tengo problemas con lo económico, tengo un hijo adolescente y me quiero divorciar, por ejemplo. Y no sé, pero mi mamá está enferma ahorita, creo que eso me tiene demasiado preocupada, no sé qué hacer. Mm. Y nosotros aplicamos el ejercicio dependiendo de dónde coloque, simbolizando cada uno de sus temáticas, su problemática, y el inconsciente le dice cuál es tu necesidad primordial de cerrar en terapia el tema. Claro, Ahí encaja perfecto. sí. Tú sabes que a mí me llama la atención, que eso es como tema de otro programa, pero que me llama mucho la atención, porque Peirce, en su onda de ir en contra de Freud, eh, Ujú. para él no existía el inconsciente. O sea, Peirce era así, no, el inconsciente no existe porque es la mente, y en sus escritos, pero lo que pasa es que para mí leer a Peirce me parecía, y me parece siempre alucinante, porque él nombra a Freud en todas sus conferencias. Es como, y Freud se equivocó de nuevo cuando decía que, no sé. Y cuando te enseñan esta normalmente, cuando te estás formando, de alguna manera no nombran, o sea, no se nombra el inconsciente, ¿sabes? Mm. Pero yo sí creo que sí hay una parte, ahí yo también, para mí el aparato, la descripción del aparato psíquico que hace Carl Jung posiblemente sea, para a mí es la que más me gusta y la que más me cierra, este, más allá incluso de Freud. Que ahí hablamos que hay Sí, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, este, y esa parte. Pero sí, esto de las necesidades es fundamental, y es todo un trabajo esto de conectar con mi necesidad. La necesidad puede ser física, desde tengo sed, tengo sueño, quiero moverme, quiero quedarme quieta, o sea, desde ahí, o puede ser una necesidad emocional. Y la única manera, de alguna manera, de conocer la necesidad es haciendo contacto ujú. conmigo y escuchándome, escuchando mi cuerpo, escuchando qué Pasa que digo. hay muchísimas personas que no han hecho contacto nunca. Es así, es verdad. Porque viven, por la razón que sea, por circunstancias familiares, Aprendieron a vivir así. Ujú. creencias, vieron interrumpido su ciclo natural del contacto y Exacto. viven en esa interrupción constante. Y porque les resulta amenazante el contacto. Hay personas a las que les resulta muy amenazante el Sí, contacto. cierto. Y la satisfacción de la necesidad, que temazo también. Ok. Eh, la ley del cierre, que es el número 10. Ajá. La ley del cierre dice tendencia de la mente a completar figuras incompletas. Eh, La para ley poder, para sí, poder percibir la figura total. ¿Sí? Eh, y eso lo vemos en muchos ejercicios, por ejemplo, donde hay como, no sé, podemos poner el ejemplo de un círculo y le falta un pedazo, automáticamente sabemos que eso cierra ahí, o la de un cuadrado, que la mente lo hace automáticamente. Hay ejercicios en Instagram donde escriben oraciones y no con todas las letras y tú lo completas y tú sabes lo que estás leyendo, lo lees, completamente lo lees, exactamente como va. sí, y está basado en eso, es la ley del cierre. Y emocionalmente tiene que ver con la necesidad esta que tenemos de concluir una situación. Es como, no sé ni cómo decirte, es como, si lo pongo un ejemplo raso, 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 es como te diría, bueno, vamos a almorzar, y nos vamos del sitio, no tomamos café o no nos comemos un postre. Entonces el organismo puede, No, no sé, que me falta algo, me falta algo. Te voy a decir, me falta algo, Raíssa, me falta algo, sí. falta algo. Es Entonces el así. organismo va a buscar, va a ser una búsqueda, aunque no sea tan obvia, de cerrar esa situación. Por eso es tan importante los duelos.
las despedidas, los ritos, eso que no dije o eso que me faltó decir, las conversaciones de cierre. eh, Ujú. y a veces, que bueno, esto también es como, es un inciso, pero no necesariamente necesitamos a la otra persona para cerrar, porque el proceso de cierre es personal, es con nosotros. La gesta que necesitamos Sí, cerrar es nuestra. eso lo aprendí en Gestal, porque con otras terapias no lo sabía. Claro, no es que vas a llamar a tu ex marido así, aló, No, necesitamos. si mami no está en este plano, ajá, ¿cómo hago yo ahora? ¿Sí? Exacto, Ajá. exacto. Entonces los cierres son personales, que pueden incluir, o sea, hay muchas formas de cerrar. Pero por ejemplo, bueno, ahí es donde la silla vacía es un Que por ahí lo tenemos como, como absoluto término, sí. a nombrar. Eh, pero sí, eso es súper, súper importante. Pero también es importante entender que el organismo necesita ese cierre. Si no, queda como pendiente, como, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, salí con alguien y el beso, y entonces, ¿para cuándo? Y así, como muchos que, eh, que son necesarios y que es importante la palabra que no dije, la llamada que no hice, eh, qué sé yo, la explicación que no obtuve, que es eso, a veces, e incluso puede pasar que a veces es necesario un cierre, por ejemplo, visitar un lugar, Ujú. volver a un sitio, Que no sabes por qué, pero lo necesitas. lo necesitas hacer. Entonces, eso es súper importante porque ahí es donde el organismo se va a calmar porque va a completar el círculo. Así. Está buenísimo. Bueno, mira, fíjate, con esto completamos las primeras 10. Las primeras 10 cosas. Las primeras 10. Mira, rápido hicimos aquí. Sí. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a hacer una segunda entrega con los que nos faltan de la lista que hicimos y Ujú, quedamos cortas porque, ujú. bueno, te doy las gracias, Carmen. ¿Hay algo que no sé si quieras decir de cierre de este primer Ay, episodio? gracias a ti, Rey. Bueno, esto se llama Tertulias desde Volver a Amarme. Nosotros estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram. Y la idea es crear un canal colaborativo donde trabajamos varias personas que nos desempeñamos en el área de crecimiento personal, de psicoterapia, en distintas áreas para brindar contenido de manera comunitaria para todos. Cuando digo comunitaria es porque nosotros somos como una coral que está cantando y cada uno canta su canción y cada uno aporta lo que pueda aportar. Nos vamos a ver en la segunda parte de estos conceptos gestálticos. Y nada, gracias, Carmencita, nos vemos pronto. Gracias a ti, fue un placer compartir este tema. De más interesante, ¿no? Sí, seguimos, que nos faltan conceptos.